Al oído, William, vamos prontico porque el tiempo nos come. ¿Qué tal esos minutos de Carlos Alberto Montaner? ¿Qué tal? La lección para el gobierno de Colombia que le ha dado el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos. Estos salvajes venezolanos que mataron 40 personas porque protestaban, que tienen en la cárcel a Leopoldo López, que tienen maniatada la oposición, que la tienen silenciada porque acabaron con los medios de comunicación libres, tienen su merecido. Y les están dando donde más les duele. En el bolsillo. A todos esos boliburgueses les van a secuestrar y les van a confiscar todos los bienes que se robaron del pueblo venezolano. Y les quitan las visas como se las han quitado a personajes por aquí, por estas latitudes también. Y Cali nos dio el ejemplo, ¿no? Hay un celular por ahí sonando, por favor, compañeros de la mesa, silenciémoslo, porque sale al aire el sonido. Bueno, William, adelante. Y todo esto, doctor Londoño, para hacer moñona, sumado a las declaraciones inoportunas, salidas de tono, espetadas, pronunciadas en una monserga improvisada por Juanpa y México, cuando justificó... Por favor, hay un celular que nos está sonando, por favor. Cuando justificó, ¿y de qué manera, doctor Londoño? Cuando justificó, ¿y de qué manera, doctor Londoño? El narcotráfico, cuando dijo allá, hablando del delito político, resultó más atascado que una vaca en un pantanero. Sí, se enredó, William. Se enredó, sí, entonces ¿cómo se va para México? Se atolló. Sí, nosotros decimos sí. Se atolló. ¿Cómo se va para México? Ayer hablaba con el doctor Clímaco Giraldo y con unos amigos que tenemos. Otra vez el celular, por Dios. Bueno, sigamos. Este señor, ¿cómo es posible que se viene a hablar de la soga en la casa del ahorcado, sabiendo que aquí estamos viviendo la peor de las circunstancias, el peor momento que usted les anunció en cierta ocasión a los mexicanos cuando les dijo, prepárense que cuando llegue eso aquí va a ser terrible, y se va para México a decir que el narcotráfico es un delito político? Entonces toda esa banda de criminales aposentados allá en México deben estar felices, y el pueblo y el gobierno debe estar preocupado porque Juanpa fue a hablar allá, ¿no? Bueno, fue a hablar y allá fue a decir tonterías, a ver cómo justifica el delito del narcotráfico. Pero sí. La tragedia de Colombia, el dolor de Colombia. Ahora estamos recordando las hazañas del narcotráfico cuando vemos esta sentencia inmunda, infame, grotesca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia. La sentencia debía ser contra los herederos de Pablo Escobar y contra los bandidos del M-19 que asaltaron el Palacio de Justicia para asesinar a los magistrados de las altas cortes. Mire, doctor Londoño, sí. Escuchando esa noticia en otros medios de comunicación, en España, por ejemplo, sin ir más lejos, en televisión española, ni siquiera al dar esa noticia se mencionó al M-19. No, para nada, ni a Pablo Escobar, para nada. ¿Pero por qué? El desastre fue el gobierno colombiano que desapareció a unas personas que fueron asesinadas dentro del palacio por el M-19. Esa es la conclusión. Sí. Pues es que esa es la verdad, ¿sí? Esa es la verdad. Y entonces se inventaron unos desaparecidos sin pruebas, no tienen una sola prueba. Los cuentos del colectivo de abogados y los cuentos de los familiares de las víctimas que estaban haciendo un negocio. Perdón, me duele su dolor, lamento que les hayan asesinado sus familiares, pero ustedes montaron un negocio de $7.5 millones. Esa es la verdad, y Colombia no se defendió. Se supo defender. La verdad, doctor Londoño, es que el colectivo de abogados José Alvear Restrepo ya ha sido sorprendido montando carteles de falsos testigos. Claro, Mapiripán, recuerda. Claro. Sí. Y no ha dicho una sola palabra, y eso pasa desapercibido, y ahora tiene este éxito de $7.5 millones contra el honor de Colombia.
y los del M-19 tranquilos, y los de Pablo Escobar, no, pues ya como les van a justificar el delito como delito político, falta que le levantemos una estatua a Pablo Escobar en la Plaza de Bolívar. No, es que a mí lo que me preocupa es otra cosa. Escucho a Monseñor Castro. Luis Augusto Castro, decir una cosa que a mí me tiene erizado. La Iglesia ve sano el debate sobre el narcotráfico como delito conexo, y no se trata de canonizar el narcotráfico políticamente, porque las acciones de la guerrilla no son delincuentes comunes, pues esto puede considerarse como un elemento unido a toda la acción. Cuando un alto prelado dice semejante cosa. Qué desastre este sonido. Bueno, pues mi mamá me decía, uno no puede dar de los curas porque eso de la carne de cura indigesta, pero es que aquí se está cometiendo una irresponsabilidad enorme. Yo no sé de dónde sacan eso. Mire, William, ¿de dónde saca, por ejemplo, mientras usted dice las palabras del alto prelado, y recordaba usted que Juanpa va para la mesa de diálogos de La Habana en Cuba, pues los funcionarios del gobierno de Juanpa no se quedan menos cortos con las cosas que están diciendo en Colombia? Mire, por ejemplo, lo que dice Guillermo Rivera. Dijo que en Colombia se presentaron en el 2014 7.627 homicidios. Y el reporte que vimos de la ONU ayer dice que entre noviembre del 2013 y junio del 2014 fueron 24.000. O sea, más de 3 veces los homicidios que estaba diciendo el consejero presidencial para los derechos humanos. Un consejero presidencial para los derechos humanos que no dijo nada sobre los 43 niños muertos en La Guajira por malnutrición. ¿Qué dijo el Ni dice nada sobre lo que está pasando en el Putumayo, de donde él es oriundo. Claro, y el desplazamiento en Antioquia y en el Chocó, doctor Londoño, como lo hemos dicho acá, con la minería ilegal. Y la tragedia del Putumayo. La tragedia del Putumayo con la droga, sobre eso se calla el señor Rivera, se calla. Sobre la tragedia de los derechos humanos en Colombia se calla, por obra del narcotráfico, que es el combustible que alimenta todas las guerras, que es el epicentro de la desgracia colombiana. Y ahora lo justifican entre Juanpa y los curas. Pero por favor, los curas estamos pensando. Y el ministro de Salud, doctor Londoño, porque el ministro de Salud, le recordamos a los oyentes, dijo ayer que el gobierno está en capacidad de controlar los cultivos de marihuana medicinal. ¿Cómo le parece a usted eso? ¿Cómo le parece? Eso no se lo cree nadie. Será fanfarrón y torpe este ministro, por Dios. ¿Cómo se le ocurre decir semejante barbaridad? Ábranle las puertas a la marihuana y verá lo que tenemos, la avalancha que tendremos y lo que viene detrás de la marihuana. Esa es la tragedia de Colombia. Yo espero que no tengan sufrimientos en la familia Gaviria con muchachos enmarihuanados o con muchachos metidos en la droga, porque solo cuando se vive esa tragedia se sabe hasta dónde es profunda y destructiva, no del ser humano que la padece, de la familia entera. Contra estos elementos de destrucción de la personalidad humana no puede cesarse la lucha. Y decir que se controla la marihuana, pero por favor, mire, doctor, ¿dónde vive ese ministro? Es que ¿Dónde vive? Después de esa mentira del ministro no le queda sino decir que el sistema de salud también está en capacidad de curar a todos los drogadictos. Es que no le falta pues más o menos. No le gira la plata al sistema de salud. Y todo esto es bendecido por el doctor César Augusto Gaviria Trujillo, claro, el estadista de Los Quebradas. Pero es que él dice que los que nos oponemos a este tema de la marihuana es porque tenemos fetiches morales. ¿Cómo le parece a usted? Por eso, pero si él bendijo la cárcel de la catedral. y entonces, ¿de qué nos extrañamos? No fue él el que llevó a un paraíso en la tierra a Pablo Escobar, y el que lo dejó fugar de la cárcel de la catedral, y el que permitió que se viviera lo que se vivió después de la fuga de Pablo Escobar. Pues entonces, ¿qué le extraña a usted lo que diga el doctor César Gaviria? Por eso, doctor Londoño y William, tenemos que invitar a la marcha del sábado, porque los colombianos nos tenemos que pronunciar frente a la ignominia
de este gobierno, que es un gobierno ciego frente a lo que está pasando en el país. Tantico, Alejandro, el reclutamiento forzado le roba la infancia a los niños. ¿Cómo le parece? Y los narcoterroristas, en boca de uno de esos, aseguran que no han cometido delitos de lesa humanidad. Y evocan el personaje bíblico, doctor Londoño, de David y Goliat. Pero ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Bueno, ¿en qué estamos? No, ¿en qué que estamos? venga el invitado mejor. Por ahí hay un invitado, bueno, doctor. Y que venga sí, el invitado. Señor, pero le quiero contar que los boliburgueses venezolanos ya se llevaron su merecido. Ya les cayó encima la garra de los Estados Unidos para decir no toleramos este latrocinio que se ha cometido contra el pueblo venezolano y este abuso contra los derechos humanos en Venezuela. El único que respalda a Maduro es Juanpa. Juanpa no ha dicho una sola palabra sobre las atrocidades que se cometen en Venezuela contra el pueblo de Venezuela. Ni una sola. Porque su proceso de paz le depende de Maduro. Entonces, que hagan en Venezuela lo que les dé la gana. Los Estados Unidos le han dado una lección moral, una lección ética a Juanpa. Uno no puede quedarse callado cuando en Venezuela pasan las cosas que pasan. Cuando se ataca a María Corina Machado, como se le ataca a Leopoldo López, pudriéndose en vida en una cárcel por haber hecho una manifestación política pacífica. Que vienen después los matones de Maduro a asesinar a la gente en la calle. 40 asesinatos han cometido. Y para rematar, Juanpa se reúne con el contratista Bill Clinton. Entonces, ahí dejamos esto, doctor, para que venga el invitado. Bueno, en un minuto el doctor Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro, estará con nosotros en la Hora de la Verdad. Y les hablábamos... Al oído. 7:42.